tiene relación también con deficiencias de vitaminas, ¿no? O a la presencia de hongos, o a los medicamentos. Empiezan a disminuir el número de neuronas del plexo mioentérico a nivel esofágico, a nivel de intestino también. Empieza a haber disminución de las presiones de reposo del esfínter esofágico superior e inferior. Empieza lo que se llama el presbiesófago, que es la disminución de amplitud de contracciones peristálticas, relajación incompleta del esfínter, vaciamiento retardado, dilataciones, todo lo cual va influyendo posteriormente en tu buena capacidad de poder digerir los alimentos. Con respecto a el estómago, también empiezas a tener una disminución de la motilidad del vaciamiento gástrico para sólidos y para líquidos. Empiezas a tener una disfunción autonómica, incluso hipersensibilidad a receptores intestinales, doctores. Todo esto nos va a traer como consecuencia alteraciones en la absorción de drogas, de medicamentos. Con respecto al intestino per se, nuevamente, también hay disminución en el número de neuronas. Va a haber retardo del tránsito intestinal. Hay una disminución de la elasticidad rectal. Por lo tanto, hay un aumento del umbral de presión para evacuar. ¿Qué quiere decir? Que nos va a predisponer a que podamos ser estreñidos. Y obviamente también nos predispone a que empecemos a presentar divertículos, porque también hay adelgazamiento de las paredes. Empieza a haber cambios en la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque hay disminución de la síntesis de prostaglandinas. Hay una disminución del bicarbonato, del sodio, de la secreción no parietal de ácido clorhídrico, la disminución de absorción y digestión de grasas, ¿no? Hay una disminución de la secreción de bilis y lipasas pancreáticas. Empiezas a tener también una disminución en la absorción de calcio. Todo esto nos va a llevar a un aumento de PTH, de paratormón. En el hígado, cuando han hecho los estudios post-mortem, han encontrado que hay una disminución de volumen. El flujo sanguíneo disminuye. Se va a afectar el primer paso. ¿Se acuerdan del primer paso, no? Donde oxidamos, reducimos y hay hidrólisis. También va a haber una disminución en la función metabólica para algunas enzimas. Y la bilis se vuelve más litogénica, doctores. Por eso es mucho más frecuente que ustedes puedan encontrar cálculos vesiculares. Con respecto al oído, doctores, en el 80% de los casos de disminución de los procesos de hipoacusia se van a presentar en adultos mayores. Debemos recordar que la audición normal se produce entre los 20 Hz a los 20 kHz. ¿Cuál es la parte más afectada del oído durante el envejecimiento? Es la cóclea. Otra cosa que nosotros podemos percibir es que el pabellón auditivo aumenta de tamaño, disminuyen las fibras elásticas, hay un aumento del tejido conectivo. Por lo tanto, nosotros vemos que si ustedes observan bien a los adultos mayores, se van a dar cuenta que el pabellón auditivo se ve más ancho y generalmente se ve colgante, grueso. Las glándulas sudoríparas van disminuyendo en número y en actividad. La piel nuevamente se va volviendo seca.
el cerumen tiende a ser más seco y hay una mayor facilidad para que se impacte, doctores. Y muchas veces esto también aumenta más la hipoacusia de los adultos mayores. Por eso es tan importante revisarles el oído, doctores. Hay que evaluar el conducto. La membrana timpánica también va a perder elasticidad y rigidez. Los huesecillos del oído se van a calcificar. Vas a ver artrosis de los huesecillos del oído. Con respecto a los ojos, vas a ver que hay una disminución del tejido graso alrededor de los ojos y te va a producir ese efecto de ojos hundidos. Los párpados se vuelven más laxos, los predispone a que pueda haber entropium o ectropium. La córnea disminuye la transparencia. Se empieza a ver depósitos de lípidos, los cuales permiten ver el arco senido. La pupila reduce su diámetro y el iris disminuye la capacidad de acomodación por fibrosis. El cristalino aumenta su tamaño y se vuelve más rígido, lo cual te va a producir problemas en acomodación, doctor. Es frecuente la presencia de cataratas. Empiezas a presentar lo que se conoce como presbiopía, que es la pérdida de la agudeza visual. En la retina empieza a haber una reducción de los conos con pérdida de la agudeza visual. Como ya les dije, empezamos a perder masa muscular, doctores. Y esto se ha evidenciado en las biopsias de músculo. La fuerza contráctil máxima voluntaria a nivel de miembros inferiores está disminuida, en promedio entre un 20 a 40%, y puede llegar incluso a una disminución mayor que puede llegar hasta el 50% en mayores de 90 años. La masa ósea también empieza a disminuir. Recuerden que nuestro pico de masa ósea se llega aproximadamente entre los 30 a los 33, entre los 30 a los 33 años. La tasa de pérdida ósea es mayor en hueso trabecular que en cortical, aproximadamente 1% por año. Este es un dato aparte. Durante la menopausia, la pérdida ósea se acentúa llegando a 3 a 7% por año durante los primeros 7 a 10 años de la posmenopausia. Luego, la pérdida es de 1 o 2% anual. La pérdida ósea en varones es aproximadamente 1% anual a partir de los 75 años. Es más frecuente que tú veas osteoporosis en mujeres que en varones. ¿Por qué? Porque los varones no tienen el equivalente de la pérdida de estrógeno. Con respecto al cerebro, hay una disminución del tamaño y de volumen, aproximadamente 5% por cada década a partir de los 40 años. Hay un aumento del tamaño de los ventrículos, con aumento del líquido cefalorraquídeo. Incluso algunos refieren que cuando se le hace una punción lumbar,
han encontrado que los adultos mayores pueden tener un ligero aumento del nivel de proteínas. Hay una disminución del número de neuronas, especialmente en el área prefrontal. Nuevamente, con respecto al sistema autonómico, hay una disminución de la sensibilidad de los receptores adrenérgicos. Con respecto a la tiroides, la glándula se atrofia de manera moderada. ¿Por qué? Porque vas a ver fibrosis, aumento del número de coloides, bueno, los núcleos coloides, ¿se acuerdan, no? Y por la infiltración de linfocitos. La producción de T4 disminuye aproximadamente en un 50%, pero el nivel de T4 libre en general se mantiene normal. Hay una disminución de la dopamina y de sus receptores. La acetilcolina disminuye, en general también se altera porque disminuye el número de células colinérgicas. Hay una disminución obvia de la hormona de crecimiento, de la dehidroepiandrosterona y hay un aumento de PTH. Recuerden que en general en el sistema endocrino, con respecto al sistema endocrino, las glándulas van a disminuir en tamaño. Generalmente lo que tú vas a ver es que hay más fibrosis. Hay una mayor tendencia a formar adenomas. La mayoría de las hormonas en general no se alteran, pero las que sí se han demostrado que puede haber alteración es en la hormona de crecimiento, en la renina, en la aldosterona y la dehidroepiandrosterona. Y obviamente también la triiodotironina. Con respecto a la insulina, vas a encontrar un aumento en la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en los receptores, hay una disminución de la sensibilidad de la célula beta a la glucosa, todo lo cual te va a llevar a un aumento de los niveles de glucosa con la edad. Aproximadamente 1 miligramo por decilitro a partir de los 40 años. Hay una alteración de los, esa por cada década. Alteración de los pulsos de insulina y hay una alteración de la respuesta hepática a la insulina. Recuerden, doctores, que la homeostasis del cortisol está alterada. Te aumenta el riesgo de osteoporosis, el envejecimiento. La hiporexia, que es un problema frecuente de presentar en adultos mayores, se puede relacionar a un incremento de la colecistoquinina y de la leptina, y porque hay una disminución de la glerina. Ya hablamos del aumento del riesgo de resistencia a la insulina. Hay disfunción eréctil, porque empiezan, obviamente los varones, a disminuir la testosterona. Que aumenta el riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico. Y obviamente la sarcopenia, que es el proceso por el cual ya hablamos, que hay disminución de la fuerza y de la masa muscular. También empezamos a tener problemas en la inmunidad, lo que se conoce como inmunosenescencia. Uno, porque hay disminución de las células madres hematopoyéticas, porque empieza a haber una involución crónica del timo,
lo cual te va a llevar a una disminución de las células T. Hay una disminución de la proliferación de las células B. Empieza a haber una baja calidad de anticuerpos, doctores. Por eso a veces también ves de que los adultos mayores no responden bien a las vacunas. Su capacidad protectora no es tan buena como la de un joven. Empiezan a haber un aumento de autoanticuerpos y hay un incremento de mediadores proinflamatorios, especialmente interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. En general, el envejecimiento es un proceso fisiológico de decline de las funciones biológicas, psicológicas y funcionales de los seres vivos. Es heterogéneo e irreversible. Y obviamente se va a relacionar con el medio ambiente, las enfermedades y el estilo de vida. Ustedes se van a dar cuenta conforme aumenten sus estudios y cada vez puedan lograr ver más pacientes, que se va a ver complejo separar la disminución de la función asociada al envejecimiento o por la enfermedad. Recuerden, doctores, el envejecimiento nos va a llegar a todos. Todos vamos a envejecer. Pero el cómo envejecemos va a depender de nosotros y de las enfermedades que tengamos. No sé si tienen alguna pregunta, doctores. Bueno, doctores, si no hay ninguna pregunta, nos veremos en nuestra próxima clase. Les voy a mandar de todas maneras información para que vayan leyendo. Pero antes que nada, doctores, ¿les gustaría que les envíe un libro de geriatría? Sí, doctora, por favor. Sí, por favor. Sí, doctora, por favor. Espero que lo pueda cargar desde aquí. Este es un manual de geriatría, doctores. Sí, doctora. Es Buenos días. chileno, doctor. Buenos días, doctores. A ver. Si bien es chileno, utiliza algunos términos un poco antiguos, como por ejemplo el de demencia senil, que como ustedes sabrán o de repente van a aprender, ese término ya no se suele usar, ¿no? A ver, doctores, ¿logran verlo? Está en el chat. Sí, yo llego ya. A ver si se puede ¿Ya lo ven? descargar. Ya. Y el otro, no se olviden de leer el libro que el doctor Lama quiere que de todas maneras lean, que es el Tratado de Geriatría y Gerontología para Residentes. Que eso fácilmente lo encuentran en la web. Bueno, doctores, ha sido un gusto. Cuídense mucho. Y mi grupo nos encontramos en 5 minutos, ¿correcto? Ya, doctora, gracias. Ya. Hasta luego, doctores. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, doctora. Hasta luego, Muchas doctores. gracias.